Tendré el gusto de hablar con ustedes sobre manifestaciones cutáneas de los errores innatos de la inmunidad, dermatitis atópica y otros escenarios clínicos. No tengo ningún conflicto de interés y me gustaría comenzar hablando o definiendo la palabra éczema. Éczema o eczema proviene del griego que significa hervir y en español básicamente significa piel que llora. Algunos textos lo utilizan como un sinónimo de dermatitis, pero en realidad describe más algo morfológico que algo propiamente descriptivo, como algo propiamente diagnóstico en la piel. El eczema morfológicamente se describe como la presencia de eritema, vesículas o ampollas y costras melicéricas, tal y como estamos observando en las iconografías, que ninguna de las dos tiene que ver ni con dermatitis ni con errores innatos de la inmunidad. Entonces, es importante que desde este momento nosotros sepamos que cada vez que yo diga eczema no es sinónimo de dermatitis. Un error innato de la inmunidad antes se llamaban inmunodeficiencias primarias, son enfermedades monogénicas que tienen una baja incidencia de manera individual, pero como grupo de enfermedades tienen una incidencia no tan despreciable, de 1 en cada 10,000 a 12,000 individuos. Eh, una característica que tienen en común todos los errores innatos de la inmunidad es que dan, además de mayor susceptibilidad a infecciones, mayor susceptibilidad a malignidad y además cursan con desregulación inmunitaria. Y esta desregulación inmunitaria puede manifestarse como autoinmunidad, alergia o autoinflamación. Y entonces, conjuntando estos dos conceptos, eczema y error innato de la inmunidad, podemos decir que el eczema es la manifestación cutánea no infecciosa más frecuente de los errores innatos de la inmunidad. Tradicionalmente se le describía como una dermatitis atópica de moderada a grave que era difícil de controlar. Pero esta definición no siempre se cumple, pues la dermatitis atópica tiene criterios diagnósticos muy bien establecidos. Es una dermatosis de curso crónico que como condición necesaria requiere de prurito, es decir, de comezón, y además se presenta con una morfología y topografía características que se van modificando a lo largo de la edad y antecedentes familiares de atopia con un curso crónico y recidivante, que no siempre se cumple esta definición. Es por ello que sería mejor hablar de un eczema asociado a un error innato de la inmunidad más que de dermatitis atópica como una manifestación de errores innatos de la inmunidad. Y definamos este eczema como justo eso, un eczema, una piel eritematosa de aspecto húmedo, lloroso, que no responde al tratamiento y que a pesar de un buen apego a este, va a progresar a la cronicidad con liquenificación y descamación. Y entonces podemos tener ahora sí casos como el que les muestro, en donde tenemos una dermatosis diseminada, en donde se observan placas eritematoescamosas de aspecto húmedo e inflamatorio, y además puede cursar con cualquiera de estas manifestaciones tradicionales de las que ya hemos platicado hace un par de momentos, ¿vale? Y entonces, ¿por qué la piel podría ser un muy buen órgano para poder descubrir un error innato de la inmunidad? Pues resulta y resalta que la piel es un órgano inmunológico en sí mismo. Durante mucho tiempo, esta función inmunológica de la piel se ha mantenido limitada a lo que es su función de barrera. Y siguiendo este esquema de que la piel es básicamente una barrera y por eso nos protege como parte de las defensas, como parte de la inmunidad del organismo, podríamos decir que sí, es una barrera, pero que tiene un componente físico que está dado primordialmente por el estrato córneo, un componente químico que está dado por todos los mediadores químicos de inmunidad innata que produce el queratinocito y además la barrera inmunológica en donde podemos hablar de todo el tejido linfoide asociado a la piel. En cuanto al primer grupo, bueno, el estrato córneo es un conglomerado de células aplanadas desprovistas de organelas y que tienen una cubierta lipídica rica en ceramidas y están estas células desprovistas de organelas rellenas de queratina y filagrina. Estas características o esta composición de ceramidas y queratina y
filagrina la convierten al estrato córneo en una matriz lipoproteica que tiene como capacidad reflejar la radiación ultravioleta y eso protege a la piel de el daño al DNA de la radiación ultravioleta. El desprendimiento de la última capa del estrato córneo también forma parte importante de la protección, puesto que todos los alergenos, sustancias extrañas y bacterias no residentes se eliminan junto con esta capa y además esta función de barrera le da una permeabilidad selectiva que está mediada justo por la capacidad hidrófoba de esta matriz lipoproteica. Si le agregamos a estas barreras físicas las barreras químicas, vemos que el queratinocito es capaz de producir péptidos antimicrobianos que son tal cual fracciones proteicas que tienen actividad antimicrobiana, que pueden controlar algunas bacterias y algunos hongos. Además, el queratinocito también es capaz de reconocer PAMP y DAMPs a través de TLR del 1 al 6 y 9, expresan el dominio de reclutamiento a caspasas y además dectina 1, que la dectina 1 induce la producción de interleucina 1 beta, que es la interleucina característica de la inflamación que se origina en la piel, interleucina 6, interleucina del 23, y estas tres interleucinas favorecen el desarrollo de linfocitos TH17. Y estos TH17 tienen capacidad de controlar algunas infecciones micóticas. Por otro lado, también tenemos la producción de citocinas y quimiosinas, y estas quimiosinas son las que van a decirle a todas ese tejido linfoide que no es residente en la piel, que migre hacia la piel cuando existe un daño, y las citocinas pueden tener distintas funciones, inflamatorias, inmunosupresoras, antiinflamatorias, incluso funcionan como factores estimulantes de colonias y por supuesto, para inmunomodulación. Estas son algunas de las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias que se producen por el queratinocito, por la célula de Langerhans y por el melanocito. Las tres células residentes de la epidermis, las tres células que siempre viven ahí en la epidermis y que nos pueden explicar por qué la piel tiene un papel inmunológico tan importante. Y es tan importante este papel inmunológico que incluso ya existen algunas publicaciones en donde nos permiten correlacionar las funciones de la piel y la interacción entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa para el mantenimiento de la integridad cutánea. Por ejemplo, tenemos esta publicación del año 2022 en donde nos describen a la barrera cutánea y al tejido linfoide asociado y sus interacciones y pueden describir o clasifican las errores innatos de la inmunidad en alteraciones del citoesqueleto, alteraciones en la señalización del TCR, alteraciones en las vías de las citocinas, primordialmente vía JAK-STAT, que es de las más estudiadas en piel, alteraciones en el linfocito T y alteraciones de las células T reguladoras. Y cada una de estas alteraciones nos va a dar complejos sindromáticos distintos. Y esto nada mejor que casos clínicos que nos permitan describirlo. Les presento este caso, es un masculino de 3 años 11 meses que se presenta con esta dermatosis generalizada que respeta genitales y glúteos. Está constituida primordialmente por placas eritematosas con liquenificación, costras hemáticas, escama fina que están mal delimitadas, tienen formas irregulares mal circunscritas de evolución crónica y pruriginosa. El resto de la piel y los anexos presenta, como se observa en la primera iconografía del lado izquierdo, un absceso en párpado superior, doloroso al tacto, sin hipertermia local, candidiasis pseudomembranosa de la mucosa oral, que no alcanza a evidenciarse en las iconografías, y el resto de la exploración física nos muestra esta facies tosca con una base y puente nasal anchos, la frente prominente, el canto amplio. Otros antecedentes: tiene alergia o cursó con alergia a la proteína de la leche de vaca y tiene alergia al huevo. Ha tenido cuadros múltiples de neumonía y otitis media y ambos requirieron de hospitalización. La candidiasis mucocutánea la ha presentado de manera repetida y tiene retraso global del neurodesarrollo. Con todo esto, dijimos, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pedirle, primero, se clasificó como una dermatitis atópica con un score de 86.1, que por supuesto lo determinaba como una dermatitis atópica grave. Y juntando estos datos,
se le solicitaron estudios paraclínicos, una biometría hemática, algunos inmunológicos en donde resalta la presencia de IgE total de 37.106 y en el resto de las poblaciones linfocitarias no tenemos alteraciones que nos brinquen en exceso. Entonces, con todos estos datos, conjuntando afección cutánea que recordaba dermatitis atópica, pero en realidad la afección para su edad no estaba en la topografía característica y eso nos debe brincar para que de tal manera nosotros digamos, pues parece, pero no cumple todos los criterios. Además presentaba infecciones recurrentes, las neumonías y las otitis medias agudas. Tenía alteraciones en otros sitios con la facies tosca, la escoliosis, el retraso global del neurodesarrollo y elevación de la IgE. Con todo esto se sospechó y confirmó mediante un panel para inmunodeficiencias o para errores innatos de la inmunidad, pérdida de función de STAT3. Pérdida de función de STAT3 se caracteriza justamente por IgE elevada, retención de los dientes deciduos, escoliosis, eosinofilia, eczema de inicio temprano, infecciones sinopulmonares recurrentes y candidiasis mucocutánea. Básicamente el paciente estaba de libro. Otro ejemplo de cómo la piel se puede manifestar algún error innato de la inmunidad, tenemos aquí a esta niña de 1 año, 4 meses de edad, que presenta eritrodermia desde el nacimiento y cursa con desnutrición crónica, alergia alimentaria, alergia a la proteína de la leche de vaca, alergia al huevo y alergia a la avena, hepatomegalia, tuvo antecedente de otitis media y otitis externa, de la cual se aisló Pseudomonas aeruginosa, tiene antecedente también de consanguinidad, y endogamia. Recordemos que endogamia se refiere a la población, es una definición estadística y poblacional, y la consanguinidad se refiere a la unión en el mismo tronco familiar. A la exploración física presentaba retraso global del neurodesarrollo, hepatomegalia y la dermatosis que se observa, que es una dermatosis generalizada que respeta abdomen y la región lumbar constituida por múltiples placas eritematoescamosas de forma irregular, tamaño variable, con múltiples escoriaciones, costras hemáticas, de evolución crónica que se asocia a gerosis y prurito. Con todo esto, se pensó que podría tratarse también de una dermatitis atópica grave. Se le tomó una biopsia de piel en la que únicamente observamos una dermatitis espongiforme y psoriasiforme, que lo que traducen es rascado crónico. Los otros estudios paraclínicos mostraron linfocitos de 5.800, eosinófilos en 1.000 y la IgE superior a 5.000. Con esto se sospechó, por supuesto, en un error innato de la inmunidad que pertenezca al espectro de los síndromes de elevación de IgE y se encontró aquí una de lesión en ARPC1B en la posición 863. Que, bueno, pues forma justamente esta entidad, PLTEID, que se caracteriza por, o es más que caracterizarse, es el acrónimo para anomalías plaquetarias con eosinofilia y enfermedad inflamatoria inmunomediada. Esta es una entidad autosómico recesiva que es causada por variantes patogénicas en el gen ARPC1B y cursa con infecciones graves, eczema y vasculitis de aparición temprana. Otra manifestación también de la piel, vean, este paciente, un masculino de 2 años de edad que tenía desde el nacimiento lesiones cutáneas con antecedente de inmunización con BCG, eritrodermia, deshidratación grave y desnutrición crónica. Presenta esta dermatosis diseminada a cabeza, tronco y extremidades que afecta piel cabelluda, cara, extremidades superiores e inferiores, caracterizada por múltiples escamas ictiosiformes gruesas, algunas color marrón, de evolución crónica y pruriginosa. Se le realizó también pensando que podía tratarse de una dermatitis atópica grave, evaluación con SCORAD, teniendo una puntuación de 77.8 que lo coloca como una dermatitis atópica grave, suponiendo que esto fuera. El resto de sus paraclínicos tenía linfocitos, leucocitos, perdón, en 61.100, eosinófilos 6.100 y la IgE menor a 94.6. Debido a que presentaba eritrodermia desde el nacimiento y la presencia de la descamación, se sospechó también de un error innato de la inmunidad y a través de panel se consiguió documentar alteraciones en IL2RG
que es la cadena gamma común de la interleucina 2, dándonos un fenotipo Omen, que no es la manifestación más común o la mutación más común para el fenotipo Omen. El fenotipo Omen generalmente es causado por otras mutaciones. El síndrome de Omen o fenotipo Omen pertenece al grupo de las inmunodeficiencias combinadas graves de los SCID, cursa con eczema y eritrodermia, eosinofilia, elevación de la IgE, linfoproliferación y organomegalias. Y entonces con estos casos hemos podido ver que hay manifestaciones variables de errores innatos de la inmunidad en la piel que deberían hacernos sospechar. Entonces, el primer mensaje que quiero que nos llevemos todos a casa es: un paciente que presenta afecciones cutáneas más un dato sugestivo de error innato de la inmunidad deberá abordarse pensando en un error innato de la inmunidad. Pero no todos los pacientes se presentan así, ojalá y todos se presentaran así de clásicos, en donde tengo las infecciones de repetición, las dismorfias muy claras, la afección o la desregulación inmunológica sistémica bien establecida, pero no todos se presentan así. Algunos sí se presentan como casos que uno vería en la consulta pensando en dermatitis atópica. Por ejemplo, tenemos a esta nena de 8 años de edad que tiene un padecimiento que inició a los 2 años de edad, caracterizado por placas eritemato escamosas que afectan predominantemente el pliegue antecubital y popliteo. Ha presentado exacerbaciones trimestrales y así lo describe la mamá, cada 3 meses se prende, y para eso ha recibido múltiples tratamientos con esteroides tópicos de todos los grupos y potencias, tacrolimus tópico, emolientes plus, que son estos emolientes que vienen enriquecidos con grasas que nutren a la piel de manera intensiva, y por supuesto los cuidados de la piel. Se le tomaron estudios paraclínicos para evaluar a esta dermatitis atópica grave, porque es lo que se debe hacer con todos los pacientes con dermatitis atópica grave, y entonces encontramos que al momento de la evaluación inicial tenía un SCORAD de 93.6. Afectaba la topografía habitual de dermatitis atópica, no cursó con eritrodermia y tenía unos linfocitos totales de 2.530 con 1.520 eosinófilos y una IgE en 1.253. Entonces dijimos, bueno, pues es que tanto como que sea la elevación esperada de una IgE por dermatitis atópica, no nos pareció tanto, así que se realizó un panel dirigido encontrando una mutación en CART14 o esta variante génica en CART14, con un cambio de nucleótido en el codón 205, que es compatible con pérdida de función de CART14. Las alteraciones de CART14 relacionadas con errores innatos de la inmunidad pueden deberse a ganancia de función o pérdida de función. La ganancia de función de CART14 da un fenotipo que recuerda a psoriasis vulgar, y la pérdida de función de CART14, como es el caso que les presenté, tiene un curso autosómico recesivo. Se describe que presenta una erupción pápulo-escamosa que podría recordar a dermatitis atópica, y en algunas ocasiones cursa con infecciones cutáneas recurrentes, cosa que también es esperada hasta cierto punto en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, el siguiente mensaje que quiero que nos llevemos a casa es: un paciente que tenga manifestaciones cutáneas, pero una presentación inusual. No es común la dermatitis atópica grave, lo común es que sea leve, si acaso moderada, y que las graves, una vez que se les inicia tratamiento, mejoren y podamos pasarla de grave a moderada y de moderada a leve hasta lograr mantener un adecuado control. Entonces, una afección cutánea, la que quieran, que no se comporta de manera habitual, deberá necesitar un abordaje como una enfermedad sistémica, y entre estas el error innato de la inmunidad. Y esto, bueno, no es una idea nueva en realidad. Ya existen artículos de revisión, revisiones sistemáticas de la literatura respecto a estas alteraciones cutáneas que se presentan en los errores innatos de la inmunidad. Esta revisión que les muestro fue una revisión de 67 artículos en donde la característica destacada era la piel. O sea, en realidad se buscaron esos artículos en donde se centraran en piel, y se dieron cuenta que estas características de la piel en los errores innatos de la inmunidad pueden facilitar un diagnóstico temprano, debido a que la piel es un órgano accesible, y entonces la dermatosis en sí misma nos va a decir: no me estoy portando como es habitual, o tengo otras cosas que no acompañan normalmente a mi cuadro, y entonces hay que abordar más, hay que buscar más.
Esta revisión, la verdad es que tiene muchos datos no infecciosos. El más predominante, por supuesto, es eczema asociado a error innato de la inmunidad o lo que llaman dermatitis. Pero acuérdense, no vamos a decir dermatitis, no son sinónimos. Pero no son las únicas manifestaciones que tenemos. También existen alteraciones en piel, algunas infecciones que no se comportan de manera habitual, alteraciones en la coloración de la piel. Y de ahí viene este otro en donde describen o dicen cómo abordar a un niño que tiene alteraciones que podrían deberse a un error innato de la inmunidad. Bueno, pues vean, tenemos aquí una afección por virus del papiloma humano, en donde está diseminada, está bastante intensa. Tenemos también una afección por el molusco contagioso y entonces la presencia de eczema y algunas otras infecciones nos deben ayudar a buscar y a orientarnos a un diagnóstico. Este artículo, la verdad es que está bastante interesante porque nos pone casi listas de paloteo para decir, bueno, piensa por aquí, puede ser un Wiskott, si tienes eczema e infecciones recurrentes, sangrado, piensa en Wiskott-Aldrich, si tienes eczema y además una IgE muy alta y tienes la capacidad de medir TH17, pues podría ser una deficiencia de STAT3 o una pérdida de DOC8 o un TIC2 o incluso IPEX. Si hay alguna otra alteración dentro del sistema endocrinológico, también se podría considerar. Y hay otros artículos también, les digo, este no es un concepto nuevo, que han buscado también una forma de abordar a estos pacientes con eczema y errores asociados perdón, eczema y errores innatos de la inmunidad, en donde aquí lo buscan, vamos partiendo de una manifestación cutánea, se hace un interrogatorio dirigido sobre los antecedentes relevantes, tal y como se guía la historia clínica dermatológica. Si se cursa con elevación de IgE, bueno, pues estos serían algunos diferenciales y podemos ir caminando a lo largo de este algoritmo para poder tomar en cuenta algunos otros diagnósticos. También podemos tener en este artículo que les decía de las manifestaciones cutáneas que nos pueden llevar a el desarrollo, a la sospecha de un error innato, también podemos tener la presencia de candidiasis mucocutánea crónica y dependiendo de las otras alteraciones. Les digo, este artículo la verdad es que te lleva muy de la mano como para decir casi con lista de paloteo, tengo que pensar en esta ganancia de función de STAT1, APC, pérdidas de función, todo esto. La presencia de verrugas, vean, a WIM, GATA2, que tampoco están descubriendo el hilo negro, pero nos están permitiendo, de cierta forma, englobar a partir de una manifestación cutánea distintas opciones de diagnóstico para poder llegar o para poder abordar eficientemente, sobre todo en países de recursos limitados como son la mayoría de nuestros países latinoamericanos, un error innato de la inmunidad. Algo que también me parece que es un mensaje importante para llevar a casa es que de las 10 señales de peligro o de las 10 señales de alerta que se describen clásicamente por Jeffrey Modell, el eczema no está como un dato de alarma para el error innato de la inmunidad. Y creo que si bien estos datos de alarma se generaron, se crearon para que los pacientes solitos, así de, yo podría tenerlo porque sí tengo dos neumonías, y busquen atención. No menos cierto es que el paciente es muy consciente de su eczema, entonces debemos tenerlo también nosotros en la mente como una bandera roja, un eczema que no responde de manera adecuada, un eczema asociado a error innato de la inmunidad. Y con esto les presento los 3 mensajes que me gustaría que nos llevemos a casa. Una afección cutánea más manifestación sugestiva, hay que abordarlo. Una manifestación cutánea que no se comporta como es habitual, hay que abordarlo, porque acuérdense, la piel es un órgano inmunológico y el eczema no es un dato de alerta de Jeffrey Modell, pero siempre debemos tenerlo presente porque la piel, siendo un órgano tan accesible, nos puede dar la pauta para un diagnóstico temprano, referencia oportuna de todos nuestros pacientes con errores innatos de la inmunidad. Por mi parte sería todo.